Imagina ser el malo de una historia que no escribiste. Imagina que todos los días te juzgan por lo que haces sin mirar lo que llevas dentro. Imagina que toda tu existencia se reduce a destruir, aunque tu verdadero deseo sea construir. Ese es el mundo en el que vive Ralph. Un personaje rechazado por su entorno, señalado por un rol que no eligió y con una carga tan pesada que se convirtió en su única identidad. Pero, ¿quién es realmente Ralph el Demoledor? Hoy vamos a profundizar en esa historia, porque detrás de ese cuerpo enorme y esos puños que derrumban paredes, se esconde un alma rota con hambre de amor, reconocimiento y un lugar en el mundo. Ralph no eligió ser el villano. Desde que fue creado, su rol quedó programado: destruir edificios para que Félix los repare. Todos lo ven como el problema, como el que daña, como el malo. Pero nadie se detiene a pensar que él nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa. Día tras día repite el mismo papel, y al terminar la jornada, mientras todos celebran dentro del edificio, él es dejado fuera, durmiendo solo en un basurero. No importa si él tiene buenos sentimientos, si ayuda o si sufre. A ojos del resto, es solo el antagonista. Así de fuerte puede ser una etiqueta. Puede eliminar por completo lo que eres por dentro. Este primer momento de la historia de Ralph es más que una introducción. Es una crítica directa a cómo muchas veces la sociedad te encastilla en un rol sin preguntarte quién eres. Es como cuando alguien comete un error y lo marcan para siempre, como si eso lo definiera de por vida. Nos enseña lo doloroso que es vivir bajo una identidad impuesta, cuando por dentro quieres ser visto de otra forma. Y ese dolor, ese vacío que nace de no poder ser tú mismo, es lo que convierte a Ralph en un personaje tan humano, tan real. Porque en el fondo, todos hemos sentido eso alguna vez. El deseo de que alguien nos mire diferente, aunque sea por un momento. La soledad de Ralph no es una simple consecuencia de su rol, es una herida que arrastra todos los días. Desde el inicio lo vemos buscar pertenecer, formar parte del grupo, ser invitado, ser visto. Pero no importa cuánto se esfuerce, para los demás, él sigue siendo el monstruo que rompe. Nadie se pregunta si él también necesita compañía, si también quiere ser parte de algo. Vive aislado, literalmente marginado en un basurero. Mientras los demás celebran en el edificio que él ayudó, sin querer, a destruir, esa escena donde se asoma a la ventana mirando cómo todos sonríen y comen juntos mientras él está fuera en la oscuridad, es demoledora. Es la representación visual del rechazo, de lo que se siente cuando sabes que no importa cuánto intentes cambiar, sigues siendo invisible para quienes te rodean. Y entonces llega una de las escenas más simbólicas de toda la película: Ralph asistiendo a una especie de grupo de apoyo para villanos. Está rodeado de otros personajes a los que, como a él, la vida les ha impuesto un papel del que no pueden escapar. Y ahí, Ralph lo dice sin filtros: no quiero ser malo, pero tampoco quiero ser bueno, solo quiero ser lo que yo quiera ser. Esa frase no es solo una línea más del guión, es un grito desde lo más profundo del alma. Es el reflejo del dolor de millones de personas que sienten que no pueden ser ellos mismos porque el mundo ya decidió quiénes son. Ralph no quiere una medalla, no quiere fama, quiere libertad. Libertad para dejar de ser lo que todos esperan. Quiere construir su identidad desde cero, aunque no sepa por dónde empezar. Y eso, en una sociedad que constantemente nos impone etiquetas, es un acto de valentía. Porque a veces, lo más difícil no es que te vean mal, lo más difícil es que no te vean en absoluto. Después de años siendo ignorado, rechazado y señalado, Ralph toma una decisión desesperada: abandonar su juego para conseguir una medalla. ¿Pero por qué una medalla?
porque en su mente ese símbolo lo convertiría en un héroe, porque si tuviera una medalla como la de Félix, pensó, por fin todos lo aceptarían, lo dejarían entrar al edificio, lo invitarían a la fiesta, lo verían diferente. Ralph está convencido de que ese simple objeto, ese trozo de metal, será suficiente para cambiar la forma en que los demás lo perciben. Pero en el fondo, lo que está buscando no es una medalla, es reconocimiento, es ser visto, es sentirse digno. Y aquí es donde esta historia infantil se vuelve brutalmente humana, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho cosas por obtener aprobación. Hemos cambiado nuestra forma de vestir, de hablar, de pensar, solo para encajar. Ralph está dispuesto a arriesgarlo todo por una validación externa. Se mete en otro juego, se pone en peligro, se enfrenta a enemigos que no entiende, todo con tal de obtener algo que cree lo hará valioso. Pero lo más duro es que cuando finalmente consigue la medalla, no se siente diferente, no se siente completo, no se siente amado, porque el reconocimiento externo nunca será suficiente si uno no ha sanado por dentro. Y esa es una lección que duele. A veces creemos que cuando obtengamos eso, ya sea un título, una pareja, un trabajo, fama o dinero, vamos a sentirnos por fin en paz. Pero la verdad es que la paz nunca llega desde afuera. Si no te aceptas tú, ningún logro podrá hacerlo por ti. En ese intento de ser alguien, Ralph se desfigura, se pierde, se expone a lo que no conoce. Pero es ahí, en medio del caos, donde empieza a encontrarse. Porque la búsqueda del reconocimiento, aunque empieza por fuera, casi siempre termina siendo un viaje hacia adentro. Es en Sugar Rush, un juego completamente diferente al suyo, donde Ralph conoce a alguien que cambiará su historia, Vanellope. Desde el primer momento, Ralph se siente irritado por ella. No la entiende, no la soporta, no la respeta. Hasta que empieza a verla por lo que realmente es, un reflejo de sí mismo, una marginada, una glitch, un error que todos quieren eliminar. Ella también fue excluida, también fue condenada a vivir en las sombras. Pero a diferencia de Ralph, Vanellope no quiere una medalla. Ella quiere correr, quiere competir, quiere ser libre. Y es esa valentía la que empieza a despertar algo en él. Por primera vez, Ralph deja de pensar en sí mismo y empieza a preocuparse por alguien más. Ya no busca reconocimiento para ser amado. Ahora busca ayudar a alguien que, como él, solo quiere pertenecer. Esta relación no es solo hermosa por su ternura, sino por lo que representa. Ralph y Vanellope son dos personajes que el mundo decidió ignorar. Dos errores, dos defectos que encontraron en el otro algo que nadie más les dio: comprensión. A medida que su vínculo se fortalece, Ralph empieza a cambiar. Ya no es solo el demoledor, ahora es un protector, un amigo, alguien capaz de dar sin esperar nada a cambio. Y es en esa conexión donde el personaje encuentra su verdadero valor, porque a veces no necesitas ser un héroe para salvar a alguien. A veces solo necesitas estar ahí, acompañar, sostener, y eso muchas veces vale más que cualquier medalla. A medida que Ralph se encariña con Vanellope, también empieza a enfrentar su conflicto más doloroso: cómo proteger a alguien cuando el mundo entero está en su contra. El momento más devastador de la película llega cuando Ralph, engañado por el villano King Candy, cree que si Vanellope corre en la carrera y gana, el juego será desconectado y ella desaparecerá. Y entonces tomas la decisión más difícil de su vida: destruye el auto que ella construyó con tanta ilusión. La escena es brutal, no porque haya explosiones, sino por lo que representa. Ralph llorando, destruyendo algo hermoso para proteger
a quien ama. Vanélope, confundida, traicionada, rota, lo llama monstruo. Y en ese instante, Ralph vuelve a ser lo que siempre temió, el villano. Pero esta vez lo fue por amor. Este acto tan doloroso y cruel en apariencia es en realidad una de las escenas más humanas de toda la película. ¿Cuántas veces lastimamos a quienes amamos porque creemos que es lo mejor? ¿Cuántas veces tomamos decisiones duras no porque no queramos, sino porque creemos que es lo correcto? Ralph actúa desde el miedo, desde la desesperación, desde el amor más puro, pero también desde la desinformación. No tiene toda la verdad, pero actúa como puede, y eso nos muestra una realidad incómoda. Muchas veces, incluso con buenas intenciones, terminamos haciendo daño. Y lo más triste es que no hay forma de evitarlo. Para proteger, en ocasiones, significa elegir entre lo malo y lo menos malo. Y Ralph, cargado con años de rechazo y frustración, simplemente hizo lo que creyó necesario para salvarla, aunque eso significara perderla. Después de haberlo perdido todo, su medalla, la confianza de Vanélope, su propia dignidad, Ralph toca fondo. Es ahí, en ese momento de quiebre, donde finalmente entiende lo que nunca había querido ver, que la medalla nunca tuvo valor real, que lo único que importa no es cómo te ven los demás, sino quién eres cuando nadie te está mirando. Y justo cuando todo parece colapsar, cuando el virus Cyborg amenaza con devorar Sugar Rush y destruir todo a su paso, Ralph toma una decisión definitiva. Se lanza al vacío. Literalmente, está dispuesto a sacrificarse para salvar a Vanélope. En una caída sin retorno, recita una frase cargada de resignación y verdad. No necesito una medalla para decir que soy bueno, porque si esa niña me ama, ¿cómo puedo no serlo? Ese momento no solo es visualmente impactante, es espiritualmente catártico, porque por primera vez Ralph deja de pensar en sí mismo. Ya no busca aceptación, ni reconocimiento, ni recompensa. Solo quiere salvar a alguien que confió en él. Y es ahí donde se convierte en un verdadero héroe. No por romper algo, no por luchar, no por ganar, sino por sacrificarse por amor. En ese salto al vacío, Ralph destruye por última vez. Pero esta vez no un edificio, sino su propia necesidad de aprobación. Y eso lo libera, porque a veces el acto más valiente no es pelear contra el enemigo, sino contra uno mismo, contra la voz interna que te repite que no vales, que no mereces, que eres un error. Ralph, el demoledor, se convierte en Ralph el Salvador, y no por lo que hizo, sino por lo que decidió dejar atrás. Tras su sacrificio, Ralph no desaparece, sino que renace en la mirada de Vanélope y de todos los que finalmente reconocen quién es realmente. Ya no es solo el villano, ni el demoledor. Se convierte en el símbolo de que nadie está definido por un error o un rol. La forma en que Vanélope lo acepta, sin condiciones ni etiquetas, abre una puerta para que Ralph y para que todos nosotros podamos imaginar un mundo donde la identidad no está encadenada a lo que otros esperan, sino a lo que elegimos ser. La escena donde Vanélope corre la carrera y gana es mucho más que una victoria en un juego. Es la celebración de la libertad, del poder de romper las cadenas invisibles que atan nuestra autoestima y nuestras decisiones. Esta redención no es mágica ni instantánea, es un proceso lento, lleno de caídas, dudas y miedo. Pero lo que Ralph enseña es que el verdadero cambio empieza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Amor propio, aceptación y valor. Ralph se transforma porque se permite sentir, sufrir, equivocarse y aprender. Y ese proceso es el que lo humaniza, lo hace vulnerable y paradójicamente invencible.
Porque ser invencible no es no caer nunca, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando sientes que no puedes más. Ralph, al final, nos muestra que todos somos protagonistas de nuestra propia historia, que podemos elegir el papel que queremos interpretar, aunque eso signifique romper con lo que la sociedad espera de nosotros. La historia de Ralph no es solo un cuento animado, es un espejo que nos invita a cuestionar las etiquetas que nos imponen o que nos imponemos. Nos muestra que no estamos condenados a ser villanos o errores, sino que podemos romper esos moldes y escribir nuestra propia historia. El verdadero valor no está en la aprobación de otros, sino en ser auténticos y amarnos a nosotros mismos. Al final, la mayor victoria no es una medalla o reconocimiento, sino la libertad de ser quienes realmente somos. Ralph nos enseña que, sin importar cuántas veces nos rechacen, siempre tenemos el poder de redefinirnos y decidir cómo queremos ser recordados. Esa es, sin duda, la lección más poderosa de esta historia.